Listo, chicas, vamos a empezar con... Ya está en el pizarrón para que lo puedan poner. Y en línea van a dar igual, van a escribir por favor para que puedan ir complementando a sus compañeras. En línea, chicas, necesito que también participen, por favor, para que puedan ir complementando a sus compañeras. Mande. Igual a otra persona que La clase pasada revisamos interiorizaciones objetivas. Ahorita vamos a revisar el dominio inicial e interiorización del habla, ¿ok? Y vimos incluso a Vygotsky. No. Ok, entonces vamos a revisar ahorita el material. Ok, gracias Yesenia. También su compañera está participando. Ahorita lo añado al pizarrón. Ustedes sigan escribiendo. Si alguien más va a pasar, pueden tomar el plumón. Ahorita que lo investigaron, o bueno, que hicieron su tarea de investigar, ¿ya pudieron recordar o no recordaban nada o no se los habían enseñado? ¿O sí habían...? Sí lo habían visto ya, ¿no? Pero no se acordaban y ahorita ya se volvieron a acordar. Yo dije mi tarea, no como mí. Voy tomando apunte de quiénes están pasando, ¿ok? Y también en línea. ¿Me pueden mencionar? No, Tamara ni está participando.
A ver, nombre, nada más han pasado ustedes tres, ¿verdad? Ajá. Ya participó Tamara. Ok. Recordemos que incluso, que ya todas están participando. Recibe mayor apoyo y orientación, sí, de hecho, yo creo que sí. Recuerden que el andamiaje... No, las están en línea. Recuerden que andamiaje se da no solamente, obviamente el ejemplo es como que en los niños, ¿no? Pero el andamiaje también se da incluso aquí en el salón de clases. Se va haciendo este proceso. No te preocupes. Y recuerden que también el andamiaje se da en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, aunque no nos demos cuenta, fungimos este papel. ¿Quiénes ya están haciendo servicio? No. ¿Nadie? ¿Todavía nadie? Ok. Nada más, y yo creo que Tamara, Yesenia y ella. Creo que la importancia del aprendizaje social y la interacción con otros procesos de desarrollo cognitivo. Ok. Gracias, chicas. Estamos tomando igual en cuenta sus participaciones en línea. Gracias. Ahorita vamos a revisar estos aspectos de igual forma para que puedan incluso añadirlos. Ok, nos dice zona de desarrollo real, destaca la importancia del aprendizaje social e interacción con otros. Gracias. En el proceso de desarrollo cognitivo. Ok, ese es desarrollo, zona de desarrollo próximo. Ok. Bueno, tenemos, gracias chicas, gracias igual Maritza, Yesenia, Tamara y ya. Tenemos la zona de desarrollo próximo. Ustedes pusieron que, bueno, se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo psíquico del sujeto y su desarrollo potencial. Lo que se sabe, lo que no sabe, habilidades demasiado difíciles de dominar para un niño por sí mismo. Ok. Y también tenemos habilidades que posee el niño y lo puede llegar a aprender a través de la energía o la proyección. Ok, entonces, esa es como la definición, ¿no? Y ya aquí tenemos ya como pues características un poco más específicas. El niño pues todavía no sabe, o bueno, no domina ciertas habilidades y a través de una guía, como ustedes ya bien lo mencionaron, pues puede potencializar estas habilidades. En el salón de clases, pues obviamente el guía, pues es el docente, ¿no? En casa, pues el guía o los guías son padres, tutores, etc. Zona de desarrollo real. Recuerden que cuando está en la zona de desarrollo próximo y pasa a una faceta de real, esto es cuando incluso, bueno, yo me acuerdo que tenía una clase y podíamos incluso cuando yo les digo, denme ejemplos de tal, ¿no? Ahorita que les dije quiénes están haciendo sus servicios porque probablemente ya experimentan este tipo de prácticas dentro de su servicio. Entonces, del próximo pasan al real, o sea, ejecutarlo, ¿no? Ya es obvio, ya es como, bueno, ya está en mi contexto real. Tenemos que identificar los conocimientos previos que posee el alumno
con respecto al aprendizaje esperado. Entonces, incluso otra de sus compañeras decía, destaca la importancia del aprendizaje social y la interacción con otros en el proceso de desarrollo cognitivo. En el real es cuando ya lo llevamos a nuestra realidad como tal. Ya lo llevamos a la realidad, ¿ok? A nuestra propia realidad. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les pongo aquí una imagen, ¿no? Y les pongo las portadas de las películas de Wall-E, de Volver al Futuro, de Avatar. Si les pongo esas tres, o sea, las imágenes de esas tres películas, ustedes me van a decir por la portada si las identifican, ¿no? Igual, creo que así se escribe. ¿Y qué otra les dije? Volver al futuro. Ustedes, o sea, esas tres películas sí las han mencionado, o sea, ya no es que si las hayan visto o no, si las han escuchado, han visto, o sea, recuerdan de la portada de la portada de esas películas, la imagen la tienen. Okay. Entonces, cuando yo las cuestiono y les digo, bueno, acerca de qué tratan estas películas, ¿cuál es su tema principal? ¿Cuál? Sin miedo, díganme. No pasa nada. ¿Cuál es sobre la extinción humana? La evolución. Evolución. O incluso futurista, ¿no? Futuristas, es el tema, ¿no? Obviamente cada uno tiene su objetivo principal, ¿no? Cuidado del medio ambiente, etcétera. Pero bueno, pues esa línea de películas es futurista. Entonces, yo les hago la pregunta y ya en su zona de desarrollo real ustedes me dicen sí las ubico o no las ubico, no sé de qué me está hablando, ¿no? Entonces, eso lo llevan a cabo ustedes en su zona de desarrollo próximo, su zona de desarrollo real. No precisamente es como, ay, yo las llevo de la mano y de guía y no sé qué, no. En la zona de desarrollo próximo real se ve incluso en estos ejemplos, ¿ok? De que yo les diga, ubican estas portadas, ubican estas películas, ubican esa temática, ¿no? Eso es lo que, un ejemplo de zona de desarrollo próximo a su zona de desarrollo real. Ahora, en andamiaje, ustedes me pusieron que es una técnica que consiste en modificar el nivel de apoyo que se le brinda a un aprendiz. Tenemos también la interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de menor experiencia que tiene como objetivo transformar al novato en experto. Entonces, estas tres, si ven, es como una secuencia, ¿no? Ya pasé del próximo al real y del real al andamiaje. Entonces, básicamente, pues aquí se pretende que ustedes ya sean pues expertos en el tema o que incluso ustedes como guías puedan hacer experto a alguien en el tema, en la clase, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se basa. Por ejemplo, en ética, ¿no? Yo a lo mejor les doy el código de ética y se los voy a proporcionar, pero ustedes, ¿quién lo va a ejercer? Ustedes, ¿no? Yo no puedo ejercer la ética por ustedes. Entonces yo como andamiaje solamente les estoy ofreciendo pues cierto material y ya ustedes lo ejercen. ¿Ok? ¿Hay dudas acerca de esta parte de si recordaron bien qué es zona de desarrollo próximo, real y andamiaje? Ya no hay dudas, ya no se les va a olvidar, ya si les pregunto en noveno si se van a acordar. Estudienlo para que no les agarre de imprevisto. Bueno, entonces vamos a ver el dominio e interiorización del habla. En la anterior clase vimos interiorizaciones objetivas. Ok, entonces tenemos ahora el dominio y la interiorización del habla.
La función del lenguaje interiorizado, ¿qué nos dice? Bueno, pues en el niño, el lenguaje va a empezar por ser comunicativo y por tanto exterior, y en este papel preponderadamente del lenguaje exterior y comunicativo se mantiene a lo largo de toda la existencia humana. Entonces, como niño yo me voy a estar comunicando a través de toda mi vida, ¿no? Por su naturaleza intelectual, el lenguaje exterior desborda pronto esta limitación funcional. Entonces, no es lo mismo, no son las mismas palabras que ustedes ocupaban, no sé, en la secundaria, que las que ahora ocupan, ¿no? Ahora tenemos esta situación, ¿saben lo que es el lenguaje técnico? ¿Sí? ¿Sí saben? Díganme, porque no me adiviné. ¿No? Ajá. Formal y aparte que usas términos que solo conocen pues en tu profesión. Ajá. Ajá. Por ejemplo, o sea, si ustedes al rato dicen, no, pues es que la zona de desarrollo real y pues si lo están hablando así con alguien que no se dedique a lo que están estudiando, pues hasta les van a decir eso qué es, o no sé, eso yo no lo entiendo, ¿no? No sé, o términos así de, no, pues es que el andamiaje, no sé qué, pues van a decir, ¿y eso qué es? No entiendo. Entonces, ese es el lenguaje técnico. Utilizar términos dentro de nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, pues así se va determinando esta interiorización del lenguaje. Igual, un abogado, un administrador, pues va a utilizar algunas palabras o términos que probablemente no conocen ustedes, o a lo mejor y sí, ¿no? Pero de eso se trata el lenguaje técnico. Entonces, en la función del lenguaje interiorizado, pues nos dice que nosotros por propia naturaleza, como vamos evolucionando, como vamos creciendo, pues vamos a tener diferentes tipos de comunicarnos, ¿no? Ya no me voy a comunicar como me comunicaba hace 10 años, ¿no? Ahora me pueden leer esta diapositiva, por favor, ya sea las personas que están en línea o aquí. Sí, que lean. La descripción de una situación, el relato de un acontecimiento, el análisis de un problema, aunque puede ser objeto de una comunicación vinculada, tiene un significado, por el mismo hecho de obediencia. Por sí mismo es el hecho de que se comunique o no. Ok, gracias. Entonces aquí ya estamos describiendo incluso situaciones o acontecimientos. No podemos decir, no podemos como ser lineales en todo momento sin agregar algunos aspectos o características, ¿no? Tenemos que agregar ciertas características para que se entienda mi relato. A lo mejor en mi mente está muy bien elaborado lo que quiero decir o la historia, ¿no? Pero si no agrego ciertos detalles y si no los digo, por ende, pues se va a ver, pues,
deformada la información que se está ejecutando. Entonces, eso quiere decir, ¿no? El lenguaje interiorizado. Yo en mi cabeza planeo decir perfectamente algo, pero ya cuando lo digo oralmente, puede modificarse y no tanto porque yo esté mal, sino porque no lo puedo decir adecuadamente, no tengo las palabras suficientes, no tengo términos adecuados, etcétera, ¿ok? Bueno, al mismo tiempo que evolucionan los usos comunicativos, aparecen también usos no comunicativos del lenguaje. El más típico es el que acompaña la actividad del sujeto aislado y aunque ciertas formas de este uso comunicativo son comunes con los usos comunicativos, otros en cambio son específicos. Entonces, el más característico es el lenguaje que el sujeto se dirige a sí mismo. Entonces, el pensamiento interiorizado, si se fijan, es pues esa voz como interna que nosotros solemos tener y que bueno, pues aunque no parezca, pues sí, como que primero pasa por nuestra mente o incluso no lo exteriorizamos, simplemente se queda adentro y no es que estemos como enfermos ni nada, simplemente pues sí tenemos esa capacidad de tener como este lenguaje interiorizado, pensar que antes de emitir alguna oración, pues la podemos incluso tener en nuestra mente o en nuestra cabeza, ¿ok? En cuanto al lenguaje interiorizado, lo primero que hemos de decir es que no arranca exclusivamente en los usos no comunicativos. Toda forma de lenguaje en el momento en el que comienza a utilizarse, comienza también a interiorizarse, ¿no? Entonces, este lenguaje interiorizado básicamente puede venir de lo que nos dicen los demás también y nosotros llevarlo a esta parte interior y así ejecutarla. ¿Tienen alguna duda con qué es el lenguaje interiorizado? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Sí? Respondan. Entonces díganme qué es el lenguaje interiorizado. Una definición chiquita, breve. Las estoy esperando. ¿Qué es lenguaje interiorizado? Sí, es interno. Lo primero no. La segunda sí. Por ahí va así. Ajá. O sea, está como parte de nuestro pensamiento, ¿no? Parte de ahí del pensamiento y obviamente ya se puede exteriorizar o no. Por resumen de algo. No sé. O sea, porque primero pasa por tu mente, entonces ya. Es lo que pasa ahorita, ¿no? Ahorita ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el lenguaje interiorizado? Ustedes antes de emitir su participación la pensaron. No les salió así de ahí.
ya voy a hablar y ya. Ajá. Pero puede expresarse o no puede expresarse. Ustedes sí le expresaron, o a lo mejor hay compañeras que la expresaron, pero no la dijeron, ¿no? Ajá. Igual dice que se utiliza para regular el pensamiento y comportamiento de manera interna sin necesidad de comunicarnos verbalmente con los demás. Ajá, pues sí, no es oralmente, ¿no? Nos dice su compañera que es para regular nuestro pensamiento. Sí funciona para regular el pensamiento, pero debemos de tomar en cuenta que no siempre somos conscientes de ello, ¿ok? Entonces, sí sirve para regular el pensamiento. Pero repito, puede expresarse o no puede expresarse, se puede quedar solo en su cabeza, ¿no? En su pensamiento. Es como una voz interna, nos dice su compañera. En efecto, ¿no? Es como esa vocecita de nosotros mismos que dice, ejemplo, cuando pensamos en la hora de hacer algo y hablamos con nosotras mismas, ¿ok? Sí, eso también puede ser. Como les decía, no puede no expresarse, o sea, no es necesario que yo lo emita oralmente, ¿ok? Entonces hay distintos elementos, perdón, niveles de interiorización dentro de esta parte, ¿ok? Y bueno, no solamente pueden ser utilizados en la medida en que son interiorizados, mantenidos en la memoria como imágenes verbales, ¿ok? Entonces es lo que yo les hablaba acerca de las películas. Avatar, ¿y qué se imaginan? Pues yo creo que el personaje. Ajá, exacto, azul, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen esa imagen que rápidamente la van asociando. O incluso esa imagen verbal, ¿no? O sea, ustedes ya pensaron, pero ahorita que están diciendo azul, o sea, ni siquiera están diciendo el nombre del personaje, ¿no? Solo esa persona, ese personaje ya. Para producir una frase en el exterior es necesario no solo tener una intención significativa y comunicativa, sino también disponer de los elementos verbales necesarios y haberlos organizado mentalmente antes de pronunciarlos. Entonces, si yo por alguna razón voy a expresar, me voy a poner aquí oralmente. Si yo decido expresarlo oralmente, voy a tener que hacer este orden de palabras, ¿no? ¿Cómo se dice cuando ejecutaron un enunciado, no? Conjugar tiempos incluso, ¿no? Utilizar, ¿cómo se llama? Entonaciones. Cuando yo les hago una pregunta, pues hago esta entonación de pregunta, ¿no? No les digo qué zona de desarrollo, no, qué es zona de desarrollo próximo, sino tengo que decir qué es una zona de desarrollo próximo. Ok, entonces ahí está. Necesitamos organizarlos mentalmente antes de pronunciarlos, ¿no? Antes de cualquier situación, debemos de organizar todo esto. Entonces es lo que les decía, ¿no? Si yo voy a hablar, si yo voy a hablar, pues primero tuvo que haber pasado por mi cabeza, ¿no? Y voy a ordenar todas estas palabras, todos estos elementos y así, ¿no? No puede ir una sin la otra. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda?
¿Tienen dudas hasta aquí? Tamara, Yesenia, Maritza. Entonces, una vez teniendo la frase, bueno, aquí ya esta va a ser la frase, ¿no? La vamos a convertir en recuerdo, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya se tenga este tipo de frase o ya se conjugó, ya se conjugaron tiempos, ya se ejecutó un enunciado, lo vamos a convertir en un recuerdo posteriormente. Ok, chicas, ¿alguien que me ayude a leer, por favor, esta diapositiva? Sí, por favor. Hay una de interiorización que comienza una primera institución de base. Aquí lo dejamos de lado un nivel más elevado en el que el lenguaje interior no es simplemente la administración o el mejor del lenguaje exterior, sino que tiene una dinámica y una estructura. Ok, gracias. Bueno, entonces este es el primer nivel como tal de la interiorización del lenguaje, cuando lo emitimos, obviamente. En el primer nivel de la interiorización, que comienza con las primeras adquisiciones verbales, es para incluso tener una dinámica y unas funciones propias. Estas son la dinámica y las funciones propias: ordenar palabras, ejecutar un recuerdo, enunciados, etcétera. Entonces, aquí en el nivel 1 son las adquisiciones verbales. Este es el nivel 1, básicamente. ¿Cómo se generan las adquisiciones verbales? Pues yo voy a conjugar tiempos, voy a hacer, voy a poner pronombres, etcétera, ¿no? Y ese es el primer nivel. Ahora tenemos el dominio inicial de la interiorización del habla. El niño pequeño no solo recuerda y anticipa diálogos reales, sino que es capaz de imaginar diálogos sin necesidad de que se conviertan en comunicaciones reales. Entonces el niño dialoga en sueños, dialoga en estado de vigilia con compañeros puramente imaginados, o con animales o muñecos o a los que presta voz y las intenciones. Entonces, cuando el niño empieza a hablar, cuando está durmiendo, precisamente, empieza a generar este tipo de diálogos, ¿no? O de palabras.
Entonces el niño poco a poco puede ir generando conversaciones. Cuando está en vigilia, pues cuántas veces no dicen, no, pues está hablando solo, no está hablando solo, o no, es que tiene un amigo imaginario, ¿no? Es que está creando este tipo de conversaciones, está creando este tipo de turnos, está creando este tipo de elementos que poco a poco van a ir siendo parte de su dominio inicial. Entonces tenemos el dominio inicial. Okay, entonces tenemos que incluso presta voz a juguetes o animales, ¿no? Entonces no es nada como fuera de lo normal que hable con un amigo imaginario o que cuando está jugando con sus muñecos, pues les cambie la voz, ¿no? A sus muñecos. No siempre tengan la misma voz. Y cuando está con sus compañeros jugando, pues igual, ahí aprende a respetar turnos, ahí aprende a lo mejor a cambiar de tono de voz respecto a lo que estén jugando en ese momento. Tenemos que a lo largo de nuestra vida nosotros continuamos imaginando diálogos en los que ensayamos nuestros comportamientos posibles, anticipando nuestras manifestaciones y las réplicas de los interlocutores. Entonces, es común que nosotros al ir creciendo nos pongamos situaciones o contextos inventados de, ay, ¿qué haría yo si me pasa esto? ¿Y cómo voy a reaccionar? ¿No? ¿Y qué le voy a decir? Y cuestiones de este tipo. Porque, bueno, pues es cuestión de nuestro pensamiento creativo, nuestro pensamiento crítico y de cómo lo vamos a ir ejecutando. Entonces nosotros ya podemos ir imaginando y generando diálogo. Bueno, esto es como el inicio, ¿ok? De adulto ya podemos ir generando diálogo. Okay, entonces, bueno, nosotros podemos ir ejecutando estos diálogos para irlos posteriormente, pues, ensayando y ya, y mantenerlos, ¿no? En este sentido, podemos decir que el diálogo imaginario es una preparación para la acción, teniendo en cuenta que el diálogo real es una forma de actividad. Entonces, esto de imaginar y generar, pues es una actividad real al final del día, ¿no? Nos estamos preparando para esta actividad real. Incluso hay que tener en cuenta que a menudo el diálogo implica tomar decisiones en común o colaborar o no entrar en conflicto con otros. Y el diálogo imaginario es, por tanto, una anticipación de estas actividades. Entonces, ustedes tienen la decisión de decir, ¿me voy a meter o no me voy a meter a esta conversación? ¿Voy a tomar partido o no? ¿Voy a dar mi opinión o no?
y pues ya lo que cada uno de nosotros decida hacer, pero con un previo como ensayo, ¿no? Generar, imaginar para este tipo de actividad real que es el diálogo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok, entonces... Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Entonces, al mismo tiempo, el hecho de que el lenguaje interiorizado no necesite ser oído por otros hace que no sea necesario pronunciarlo en voz alta, que es lo que les decía. No puede pronunciarse oralmente, ¿no? No es necesario. En esto consiste precisamente el proceso de interiorización. Entonces, pues esto básicamente es la interiorización. Si no se va a expresar oralmente, pero sí se va a pensar. El control social nos acostumbra a pensar en voz baja, que esto es lo que incluso decía una de sus compañeras en su participación ahorita en mensaje, ¿no? Tenemos esta parte de control social. Y que como adultos podamos pensar en voz baja. ¿Por qué pensamos en voz baja o cuáles son los motivos por los que llegamos a pensar en voz baja? Den un motivo para poder pensar en voz baja. Ok. Sí, sí puede ser. ¿Algo más que les haga pensar en voz baja, que digan, no lo voy a decir porque si no... Ok. Ajá. Sí, claro, no lo podemos hacer por este control social, ¿no? Porque está mal visto contestarle a tu mamá, ¿no? O está mal visto responderle mal, entonces no digo que ustedes en voz baja le respondan mal, pero solo ustedes saben que le responden o a lo mejor digan, no, ya con esto se enoja, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver. También sancionan negativamente con el ridículo, ¿no? También de que, ay, pues voy a hacer el ridículo, entonces mejor no digo, y pienso en voz baja y ya. Se entiende que el que habla solo no es capaz del mínimo autocontrol necesario para una vida social normal, ¿no? Entonces, bueno, pues es totalmente como, bueno, lo conlleva el control social, es por eso que en determinadas veces hablamos en voz bajita. Chicas, si tienen algo que hablar, si quieren pueden salir para que igual no las interrumpa y no me interrumpan y no se esté escuchando el sollozo. Entonces, el lenguaje interior y pensamiento nos dice que no únicamente tenemos el diálogo imaginado, sino que un propio monólogo interior, ¿no? Y así puede considerarse de una forma interiorizada de comunicación. Entonces, aquí tenemos el proceso de interiorización, el que no se dice oralmente, solo está en nuestra mente. Y aunque en este caso sea dirigida al propio sujeto, pues primero, pues ya pasó por nosotros. Pero nosotros sabemos desde muy pronto que el lenguaje verbal puede desbordar el uso comunicativo y convertirse en una descripción y un análisis de la realidad en puro instrumento del conocimiento. Y es aquí donde yo les mencionaba lo de zona de desarrollo próximo y real, que tiene mucho que ver, ¿no? Pinta. Aquí es cuando entra esta parte. Si yo voy a hacer una descripción y análisis de esta parte,
pues me voy a basar mucho en el desarrollo próximo y en el real, en lo que conlleva uno con el otro, ¿ok? Entonces, esta parte de interiorización, diríamos que es el próximo, ¿no? El real es ya exteriorizar lo que yo pensé, ya lo voy a decir en voz alta, ¿no? Ya no nada más se quedó en mí. Y por eso es que les digo que estos dos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en el aula, no solamente, ay, el niño aprendió esto y no, está en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces aquí es donde está claramente el proceso de interiorización es el próximo y el real es cuando ya lo hablamos. Cuando pensamos en la relación entre pensamiento y lenguaje, en esta forma del lenguaje es la que pensamos en primer lugar, ¿no? Cuando nosotros decimos, pues, cuando yo les digo, menciónenme tantos ejemplos, pues ustedes dicen, ahí tengo que hablar, ¿no? Pero antes de hablar, lo primero que pasa es que lo procesan, lo piensan y ya lo externan. Entonces, es el lenguaje de la descripción y de la narración despersonalizada, pero también el lenguaje del razonamiento y de la resolución de problemas, el lenguaje de la lógica e incluso de las ciencias, ¿ok? Entonces, esto nos vuelve a repetir. Si no va pasado por mi mente, no es que yo lo vaya a decir así como así, solamente pues lo tuve que pensar para decirlo, ¿ok? Tenemos que Vygotsky, que lo vimos en la clase pasada, estudió con gran profundidad las características de este lenguaje en unos textos muy conocidos y que aquí se recuerda que insisten en el carácter simplificado y esquemático de este lenguaje interior, ¿ok? Entonces, Vygotsky pues lo relaciona, ¿no? Todo esto tiene que ver con el pensamiento, no puede darse sin otro motivo más que el pensamiento. Todo se va a reducir a esto, ¿ok? Entonces, recordemos de todos modos que por modificado que esté, hay un lenguaje verbal constituido en un último término por signos lingüísticos enlazados por reglas lingüísticas. ¿Cuáles son las reglas lingüísticas? A ver, recordemos nuestras clases de primaria o de secundaria. ¿Cuáles son las reglas lingüísticas que conocemos? ¿Cuáles son las reglas lingüísticas, chicas? ¿De cuáles se acuerdan? No tanto. Pero nada más voy a tener algunas. Ah, correcto. Sí, tiene que ver. Sí, nos dice su compañera, gramática, sintaxis, semántica, ortografía y la puntuación. Gracias, Maritza. Entonces, ya de aquí nos vamos a ir a la regla. Lingüística. Entonces habíamos dicho que es la gramática,
la sintaxis, la ortografía. Su compañera nos dijo en la puntuación también. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, ya dijimos que vamos primero, pues vamos haciendo conversaciones en nuestra cabeza, vamos inventando, prestándole voz a nuestros juguetes, etcétera. Pero ya cuando estamos en otro tipo de edad, pues ya decimos que no es tan fácil comunicarnos oralmente, tenemos que tener un orden, una gramática, una sintaxis, etcétera. No sé si ustedes recuerdan estos 4 puntos, ¿a qué se debe? Bueno, ortografía y puntuación es muy fácil, ¿no? Su nombre lo dice. Sintaxis y semántica. Perdón, gramática. Que también es la semántica. La semántica, sintaxis y gramática, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Entonces la vamos a revisar. De hecho, viene en el temario de la clase, bueno, en el plan de estudio, y las vamos a revisar una por una, ¿ok? Entonces, no se preocupen, bueno, las vamos a revisar. Pero bueno, tenemos que aprender con estas reglas, ¿no? Cuando vamos en primero de primaria, o en segundo, o en tercero, pues sí, no las aprendemos de memoria, a lo mejor ni sabemos qué, ¿no? Lo que yo bueno, no sé si a ustedes o a otro grupo yo les decía, yo sé que diálogo lleva acento, yo sé que, ¿qué otra cosa puse aquí acento? Interiorización, yo sé que lleva acento gramática, semántica, pero yo no sé por qué lo llevan, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que no las podemos aprender de memoria, pero pues también necesitamos saber la diferencia, o más bien la razón por la que llevan. Entonces podemos, o incluso hay gente que no pone acentos, ¿no? Que no está acostumbrado o acostumbrada a poner acentos. Entonces, de eso deriva. Tenemos que hacer uso de estas reglas lingüísticas, los signos lingüísticos, que nos apoyen para podernos comunicar y hacer el énfasis. Si yo les pongo diálogo sin acento, ¿qué estoy diciendo? Diálogo. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, eso es lo que nos ayuda a diferenciar de esta, bueno, una de otra. ¿Okay? Entonces, el que está resolviendo mentalmente un problema matemático o analizando una cuestión filosófica, piensa en fórmulas verbales en una lengua determinada, ¿no? Entonces, o incluso cuando estamos haciendo estas ecuaciones de X menos Y menos bla, 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 pues igual estamos fungiendo con esta interiorización del lenguaje. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que es esta parte? ¿No hay dudas, chicas? ¿No hay preguntas? ¿Alguna opinión? Bueno, entonces vamos a retomar de nuevo a Vygotsky, que ya lo hemos revisado, en la teoría sociocultural del desarrollo. Ustedes hacían énfasis en que pues es esta parte social, o le da mucho peso a esta parte social de cómo aprendemos, ¿no? El niño está muy enfocado en esta parte de convivir y aprender de los otros para poder ejecutar una nueva adquisición de aprendizaje. Entonces, vamos a revisar, ¿no? A mayor profundidad, ya que la vimos para estos temas, ven que vimos el desarrollo próximo, etc., ¿no? Entonces, la teoría sociocultural de Vygotsky propone el acento en la participación proactiva
de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo, que es lo que ustedes me decían, pues es social, ¿no? Lev Vygotsky, que seguramente ya ustedes pues han revisado en otras materias, es de origen ruso, y bueno, pues él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, lo que ya me dijeron, y van adquiriendo nuevas, sí, hasta luego, sí, nuevas y mejores habilidades cognitivas, ¿no? Como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Entonces, estas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que los rodea, apropiándose de ellas. ¿Qué habíamos dicho? Que esta teoría era ¿de qué enfoque? ¿De qué enfoque es esta teoría? Vygotsky y Piaget, ¿a qué enfoque pertenecen? Al constructivismo. Entonces, recuerden que ellos lo basan todo en lo social, únicamente hay que aprenderse los enfoques enfoque cognitivista, hay enfoque cognitivo-conductual, hay enfoque incluso, ¿cómo les había dicho también? Enfoque conductista, el enfoque social, etcétera, ¿no? Entonces, este es constructivista, para que lo tengan en cuenta. El aprendizaje y zona de desarrollo próximo, que fue lo que ustedes ya hicieron de tarea, ya revisaron. Bueno, nos dice que, pues, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es de apoyo, que era lo que ya revisamos. Chicas, ¿ya puedo borrar el pizarrón? Y bueno, pues hacemos el énfasis, ¿no? De nuevo, que pues es el apoyo, dirección, etcétera, de un adulto o de los padres de familia o de alguien más experimentado con el niño. Incluso, no sé si en algunas situaciones sus papás no precisamente les enseñaron algo. No sé, yo me acuerdo que mis primos incluso me habían enseñado como a jugar el trompo o a jugar ciertas cosas, entonces ellos eran como mi guía y así, no precisamente papás van a ser todo el tiempo, pueden ser personas que sean más experimentadas en ese ámbito. Por ejemplo, andar en bicicleta, pues obviamente, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Creo que también amarrarme las agujetas me enseñó uno de mis primos, cuestiones de ese tipo, no siempre van a ser papás. Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo próximo y podamos entender cómo la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos, ¿no? Entonces aquí se ve como esta brecha de cómo va evolucionando el niño o la persona. Los niños que se encuentran en la zona de desarrollo próximo para una tarea en concreto están cerca de lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada,
sí son capaces de realizar la tarea exitosamente. Entonces aquí están como en constante, pues como evaluación, ¿no? Tenemos la zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real, y lo vamos a ver como una meta, y aquí como el inicio, ¿ok? Entonces aquí, entre que lo hacen y no lo hacen y lo están logrando, tenemos aquí la autonomía. En la meta ya alcanza la autonomía, ¿no? Y aquí es todo un proceso que se puede ir, como les decía, puede ir de menos a mayor, o incluso bajar y luego ser de nuevo mayor. Pero hasta que se logra es cuando se consigue la autonomía, ¿ok? Entonces es todo un proceso para que lo vayan teniendo igual en cuenta. Lo que igual revisamos hace unos minutos del andamiaje, ¿no? La metáfora del andamiaje. Son varios los seguidores de la teoría sociocultural de Vygotsky, por ejemplo, Brunner, Wood, etcétera, ¿no? Que ellos han sacado a colación la metáfora de los andamios para hacer referencia a este modo de aprendizaje. Andamios, ¿qué ustedes qué conocen por andamio? Así normalmente. ¿O qué se les viene a la mente? ¿O qué significa andamio para ustedes? Ajá. Una estructura que sostiene, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí viene, ¿no? Su significado. Entonces, del andamiaje en términos de Vygotsky, pues obviamente lo retoma de esa parte de la estructura que sostiene algo y nos dice que consiste en el apoyo temporal, ¿ok? Es apoyo únicamente temporal, no lo vamos a decir que siempre va a ser. No siempre vamos a tener este apoyo por parte de todos, ¿no? De adultos, bueno, aquí lo podemos ver como adultos, ¿no? Pero les decía que incluso ustedes también pueden estar en este proceso. Maestros, padres, tutores, etcétera, ¿no? Entonces, o alguien mayor. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos como andamiaje. Y bueno, proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarlo a cabo sin ayuda externa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ayuda externa? ¿Cómo es que se da esto del andamiaje? Bueno, igual se vuelve autónomo el alumno, ¿no? Ya que no necesita de esta ayuda. La teoría sociocultural básicamente, su contexto es que tiene implicaciones trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognitivo. Y los test basados en la zona de desarrollo próximo subrayan el potencial del niño, representan una alternativa de incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia. Entonces aquí se pueden poner mucho énfasis en los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el niño. ¿Okay? Y bueno, pues muchos niños se ven beneficiados gracias a la orientación sociocultural abierta que desarrolló Vygotsky. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando frente a un salón, igual puede ser, bueno, más bien siempre,
que debemos de tener un enfoque, ¿no? Y nosotros decimos, no, pues estoy bajo el enfoque conductista o estoy bajo el enfoque, cognitivo-conductual o bajo el constructivista, etcétera, ¿no? Entonces debemos de tener un enfoque para incluso nosotros nuestras clases. Tenemos que, otra de las aportaciones fundamentales de la perspectiva contextual ha sido el énfasis en el desarrollo social en el aspecto social del desarrollo. Cómo es que nosotros tenemos este tipo de relaciones sociales con los demás, ¿no? Con nuestros demás contextos, que incluso yo les dibujaba en la clase anterior la burbujita, ¿no? De que teníamos diferentes contextos a nivel personal y social y en los que nos podíamos desenvolver como personas. Esta teoría defiende que el desarrollo normal de los niños en una cultura o en un grupo perteneciente a una cultura puede no ser... no te preocupes. Puede no ser una norma adecuada y por tanto no extraportar a niños de otras culturas o sociedades. ¿Qué nos quiere decir? Que bueno, Vygotsky cree que esta teoría pues es para ciertas culturas. Hay culturas en las que definitivamente no aplica esta teoría, ¿no? ¿Y qué son esas culturas? Pues hay zonas a lo mejor muy pobres, zonas en las que no dejan estudiar a las niñas todavía, únicamente son los varones los que estudian, entonces no aplica, ¿no? No aplica este tipo de teoría para ese tipo de culturas, solamente quienes sí se apeguen a esta parte. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esto ya nada más fue como una retroalimentación de Vygotsky. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, para que ahora pasemos a Piaget. A Piaget también lo conocen. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo han estudiado? Entonces vamos a pasar a Piaget. Y bueno, pues él nos habla de la teoría del desarrollo cognitivo. Aquí también vamos a revisar, ¿no? Diferentes aspectos. ¿Ustedes qué conocen de Piaget? ¿Qué conocen de Piaget? ¿Cómo? Se trata de desarrollo. No. ¿Se la saben? No sé, pero luego no se acuerdan. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la teoría del desarrollo de Piaget? Bueno, desarrollo cognitivo, ¿no? Ustedes ya saben que es cognitivo, porque lo vimos. Pues obviamente surge de esta parte cognitiva o cognición que desarrollamos diferentes habilidades, lenguaje, aprendizaje, memoria, etcétera, ¿no? Y bueno, esta teoría del desarrollo cognitivo, pues la inculca Piaget. Y bueno, tras años de investigación empírica. ¿Qué es investigación empírica? ¿Qué es empírico o empirismo? Mm, O sea, sí, pero no va de ahí la palabra. ¿Qué significa empirismo?
Ujú. Bueno, su compañero igual nos dijo, conocimientos que se observan a través de la realidad, ¿sí? Es totalmente a través de la experiencia, ¿ok? Recuerden que empirismo proviene de que se aprende por la experiencia, no por la razón, ni por aprendizaje, no, o sea, somos como cuando dicen, no, yo aprendí, pero porque lo experimenté, no porque me lo hayan dicho, porque lo haya leído, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces salí su investigación empírica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo ahorita hago investigación con ustedes es por experiencia, porque no, o sea, no estoy, estoy proponiendo una teoría a base de mi propia experiencia, no porque alguien ya me lo dijo o alguien me comentó, no, a través de la experiencia. Él formula un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción de la experiencia. En otras palabras, en cómo el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que lo rodea. Entonces, si se fijan, no está tan alejado tampoco de Vygotsky. Él también es un enfoque constructivista. Y básicamente nos dice que aprendizaje basado en la acción, ¿ok? En acción y en experiencia. Entonces, bueno, tenemos esa parte y bueno, es como el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que lo rodea. Entonces aquí, pues el niño como tal va creciendo, va sumando experiencias. A través del mundo que lo rodea, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues es el mismo enfoque constructivista, por eso no está muy alejado de lo que nos decía Vygotsky, pero bueno, Piaget igual va a implementar otras cosas. Tenemos que, bueno, a través de esa integración, Piaget explicaba que las estructuras cognitivas se van complejizando hasta que el niño da significado o incluso sentido a la realidad, construyendo su propio conocimiento. Entonces el niño, a través de todas estas, y entonces aquí ya el niño se da cuenta de que tiene una realidad única y así es como construyen su propio conocimiento, ¿ok? A través de esta experiencia, de esta estructura, de este mundo que lo rodea, va a construir su propio conocimiento con base de su propia realidad.
Entonces, ustedes ya me habían hablado de las etapas del desarrollo o los estadios del desarrollo. Ya me habían dicho sensoriomotor, preoperatorio, operacional, bueno, operaciones concretas y operaciones formales, ¿ok? Entonces, ya se acuerdan de cada uno de ellos, se acuerdan de todo lo que va diciendo cada uno. A ver, el preoperatorio. ¿Quién me dice en qué consiste el preoperatorio? ¿Qué más? ¿De qué edad a qué edad? Cuando el niño construye su propio conocimiento de su propia realidad, se pasan a estas etapas, ¿ok? Y es cuando se va dando. Y bueno, pues lo que igual dice su compañera, también nos dice su compañera que va de los 2 a los 7 años, muy bien. Tenemos el sensorio motor, que es el primero. El niño interacciona con el medio a través de reflejos innatos. Nosotros ya vimos cuáles son los reflejos innatos: cerrar, abrir la mano, parpadear, sonreír, etcétera. Y bueno, detecta que sus acciones modifican el entorno. Entonces él ya va viendo, ¿no? Que modifican. En esta etapa son egocéntricos, tienen dificultades para ver las cosas de la perspectiva de los demás. Ok, está hablando su compañera del preparatorio. Después tenemos el preoperatorio, que ya ustedes me dijeron de qué se trata. Operaciones concretas. Lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias entre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas y unificadas. Un niño deduce por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a otro, bueno, este es el ejemplo más clave, ¿no? Creo que ustedes incluso ya lo pudieron revisar en algún momento, que o sea, el tamaño del tazón o del vaso de agua y lo vierte y es o la misma cantidad o él cree que es otro tipo de cantidad. Y operaciones formales de 2 a 16 años. En la adolescencia, cuando el niño desarrolla una operación compleja, el razonamiento hipotético deductivo. Entonces, esto significa que el adolescente ante un problema analiza, ¿no? Significa, sin embargo, bueno, todavía se cree que como la corteza prefrontal no está totalmente madura, bueno, en la adolescencia no podemos hacer ese tipo de cosas a veces. Y bueno, aquí yo diría ahí que, o sea, bueno, de los 12 a los 16 años, y yo creo que también debería haber más etapas en adultez, ¿no? Pero no lo hay. Pero hubiera sido bueno que añadiera más etapas. Entonces, bueno, aquí lo tenemos igual de manera concreta como un ejemplo, todas las etapas. Y bueno, las implicaciones que tiene la educación formal, ¿no? El modelo piagetano sobre el desarrollo cognitivo tuvo y tiene una notable repercusión en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, y se da a conocer en qué fase de desarrollo se encuentra el niño. Entonces es lo que les decía, ustedes pueden ir viendo incluso en sus alumnos en qué etapa del desarrollo están y así ir detectando, ¿no? Ah, bueno, está en una etapa en la que piensa así y así, ¿no? Entonces no hay nada de malo con su desarrollo o hay alguna alteración que puede estar ahí, ¿no? Y bueno, pues conocer en qué fase se encuentra el niño y su ritmo madurativo, para así potenciar sus talentos, ¿no? Y poder compensar estas dificultades. Son factores clave para que ustedes en su trabajo puedan llevar a cabo estos desarrollos, ¿no? Y bueno, ¿qué otros cambios ha supuesto para la escuela?
A nivel de aula, el educador puede organizar el contenido del círculo y ajustar sus métodos de enseñanza de acuerdo a las necesidades en las que se encuentren pues, los alumnos, ¿no? Si las actividades que presenta el niño están ajustadas a sus conocimientos previos, su motivación por realizar la tarea será mucho mayor, ¿ok? Entonces tiene que ver en esto. Y bueno, pues se pretende despertar la curiosidad en el niño por la realidad que le rodea y para que también pueda aprender a aprender. El profesor se convierte en guía y bueno, pues se proponen nuevos retos garantizando las estrategias y recursos para que pues pueda aprender. Tenemos que esta teoría no está muy alejada de Vygotsky, pero sí tiene algunas diferencias. Ahora, lo que yo les voy a dejar, o bueno, lo que ya está en la materia, es de Lev Vygotsky. Hay un video aquí. De Lev Vygotsky, lo tienen que ver. También del desarrollo cognitivo de Piaget. Y para que ustedes puedan hacer una infografía. La van a hacer con información más importante y precisa de estas dos teorías, ¿ok? O incluso lo pueden hacer como comparativa, o no sé, el diseño está abierto como ustedes quieran. ¿Con qué apoyo? Con el apoyo, si quieren, del pizarrón, con la de las presentaciones, con los videos que están aquí en plataforma, pueden hacer estas presentaciones. Y pues ya la hacen, ¿ok? Y esta es la última tarea para el primer parcial. Entonces, hasta aquí voy a estar revisando hasta el ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Tienen dudas? ¿No? Entonces, bueno, chicas, yo las dejo y las veo el día lunes, por favor. El día lunes hacemos examen prueba. Bueno, les voy a poner en la pestaña de examen, pero ya lo dejo para ese día y ya las indicaciones para el examen parcial. Hasta luego, chicas. Hasta luego, Tamara, Maritza y Yesenia.